coyuntura electoral cuando gana el presidente Salinas. Hubo una gran movilización nacional de resistencia, con manifestaciones pacíficas algunas, pero acciones aisladas en otras partes del país. Ha habido eventos mucho más violentos de grupos afines a estas organizaciones que han empleado en algún momento sabotaje de infraestructura crítica, como la de Pemex, que en algún momento llegan a poner explosivos y vuelan ductos de Pemex y demás. Pero el país es otro, señor. Ya hemos evolucionado y hoy ya hay otros instrumentos que pueden generar más impacto que un bombazo en un ducto de Pemex o en un cajero electrónico o hasta un sabotaje en un comercio, como es a lo mejor generar un rumor en una red social e impactar socialmente, generar miedo, incertidumbre y demás. Entonces, sí hay que mencionar que al final las instituciones están operando. Ahí estamos, los ciudadanos, hoy estamos libremente haciendo uso de nuestra libertad y nuestro derecho a hablar y decir lo que queremos, y aquí seguimos. Hay quien quiere desestabilizar, quien tiene un plan para hacerlo, pero somos más los que estamos en otra dinámica, y el Estado, más allá de los intereses partidarios, tiene más capacidad de soportar esto y muchas otras embates de estas organizaciones. Es un hecho, como lo decía Matías, se cometieron crímenes, ¿sí? El robo es un delito. Ojalá estos detenidos purguen una sentencia algún día por lo que hicieron, pero que también se investigue a quién diseña intelectualmente estas acciones y se llegue a sus últimas consecuencias. Y que no sea hacia la elección del 2018 y sus intermedios como las de Veracruz son municipales a lo largo de este año, y Estado de México, que no sea esta la forma de hacer política de parte de grupos que ahí están, que aparte han llamado públicamente a la resistencia civil, porque esto que vimos hace unos días es el efecto, ¿sí?, de una resistencia civil mal entendida o intencionalmente desvirtuada. Si a lo mejor la señora que vimos ayer llevándose una televisión no pertenece a ningún partido político, pero sí está ahí en una coyuntura de movilidad social que por supuesto que atiende a situaciones políticas que emplean acciones criminales para desestabilizar a la sociedad y al gobierno. Pues estaba ahí y aprovechó el momento. Bueno, también hay cuestiones coyunturales. ¿Quién gana con esto? Decíamos hace unos minutos, como dice Monte, ¿quién gana con esto? ¿A quién se beneficia de que exista el miedo en las calles? ¿Quién se beneficia de que la gente no salga legítimamente a protestar? De entrada, ustedes vieron a los marinos entrando en algún comercio de estos ayer, entiendo que en algún lugar de Veracruz, entraron marinos armados con armas largas, que eran los que estaban, y lo que hubiera esperado estos grupos es que se muriera alguien en ese intento. ¿Quién gana en Puebla si se nos muere hoy en un Walmart, y perdón por la marca, en un sabotaje de estos, si la policía estatal interviene? Son aquellos resistentes al gobierno estatal que se circunscribirán al evento de Chalchihuapan de hace unos cuantos años, ¿no? Entonces, hoy el gobierno actual en el estado de Puebla, ante una coyuntura de un informe de gobierno y un cambio de gobierno, sería lamentable, si siempre lo ha sido, sería terrible en el tema de gobernabilidad, que muriera otra persona en una aparente manifestación, como lo que ellos quieren decir, bajo la acción policial de la Policía Estatal de Puebla. Y lo mismo le pasó al gobernador Urubiel, o ya le sucedió al gobernador Mancera. Un policía estatal fallece en una operación, ¿por qué hubiera sucedido si hubiera sido un ciudadano que falleciera en este contexto? Entonces son los mártires de la democracia, de los cuales estos grupos, la mayoría de ellos afines a ciertas líneas de izquierda, que ahí están y utilizan estas acciones para chocar con el Estado. Lo que se busca es deslegitimar la acción del Estado. Las organizaciones resistentes al régimen, que ahí están y que tienen, por supuesto, estas intenciones desestabilizadoras. Pero no hay puede quien ser ha llamado a la resistencia civil. No puede ser el régimen mismo, el gobierno federal, beneficiado al tener a la gente contenida en sus casas por miedo. Bueno, porque Fabián afirma que detrás de esto sí está el gobierno federal. Más que afirmar, especulo, sospecho. Mira, no sé por qué, pero sospecho que el gobierno federal es el más en la favorecido. responsabilidad que tenemos cuando hablamos públicamente, debemos hablar de seguridad basada en evidencias, gobernabilidad basada en evidencias. Claro. Hoy lo que ahí está y es un hecho, es quien llama a la resistencia civil y que hoy en día se malentiende y entonces se provocan estas movilizaciones. Eso es un hecho y está la evidencia. Dos, tienes la evidencia de esa gente que entra a los comercios y choca con la autoridad. Lo demás no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que hubo una gran movilización de unos cuantos que buscan chocar con el Estado a través de sus instituciones, que son los cuerpos policiales, y bueno, generan miedo y psicosis y afectan a la cadena productiva nuevamente. Lo de ayer representó una gran pérdida en millones de pesos en la cadena productiva y en los comercios.
puede ser que haya habido más daño por las secuelas de lo que sucedió en los que movilizaron a esta gente, que lo que en los últimos días provocó el cambio en los precios de las gasolinas. Y que puede provocar un daño todavía de proporciones mayores, porque hay comercios que venden en los Estados Unidos, que hoy en día no están pudiendo llevar o transportar sus mercancías y en los programas Just in Time hacia entrega de productos fabricados en México, principalmente en la maquila, o materia prima que viene desde Estados Unidos que no está llegando a la industria y se afecta a la cadena productiva como efecto colateral de una situación de estas. Es un asunto de seguridad que impacta en la gobernabilidad, pero con un claro fin político de desestabilización de ciertos países. ¿Es hasta el 18? Sin duda. Sí, ¿verdad? Sin duda. El 18 y las intermedias de este año. Maestra Maribel Flores. Creo que coincido con Eduardo en que, bueno, hay muchas especulaciones respecto a los posibles autores intelectuales de esta situación que se está orquestando en los últimos días. Creo que, bueno, sin señalar directamente actores específicamente, creo que sí puede haber distintas posibilidades, ¿no? Dentro de estos grupos radicales antisistema que prácticamente están buscando la desestabilización, también hay teorías, ¿no? Como lo comentabas, respecto a los grupos de choque que operan también para desestabilizar, generar este shock, ¿no? Colectivo, pánico, miedo generalizado, y justificar la intervención del Estado en un momento determinado, ¿no? Entonces, de cualquier manera, creo que lo que debe prevalecer son las instituciones, el Estado de Derecho. El ciudadano no puede renunciar a los derechos que tenemos, no podemos tampoco dejar de ejercer nuestras libertades. Lo que tenemos que hacer es, por un lado, el gobierno, obviamente, establecer las bases, las condiciones para que funcione la vida cotidiana, para que funcione el comercio, el libre tránsito, para que funcione la justicia y para que no sigamos perdiendo credibilidad y posicionamiento en un contexto internacional. Lo que ha pasado también con Ford, cayeron en la bolsa, cayeron las acciones también de esta empresa de Toyota, después del tuit que también volvió a mandar Donald Trump. Donald Trump ya está gobernando, sin que haya tomado protesta. El 20 de enero toma protesta del cargo, pero ella está tomando decisiones, y las decisiones están impactando, y directamente nos impactan a México, específicamente en materia económica. Lo que no nos podemos permitir es, si tenemos un contexto adverso, complejo, en el contexto económico, creo que tampoco podríamos abonar a colapsar o estabilizar aún más la situación política, ni como ciudadanos, ni como medios de comunicación, ni como empresarios, ni como gobierno. Maestro Matías Rivera. Aquí hay un eslabón perdido, y lo que pasó ayer y lo que está sucediendo se tiene que ver desde los tres puntos de vista: el de seguridad, el político y el jurídico. Pero aquí el eslabón perdido es cuál es el hilo conductor o en qué momento detona una manifestación por el tema del combustible a un tema de saqueos. O sea, ese eslabón perdido es el del que está hablando el doctor Vázquez. Es decir, alguien tuvo que unir ese eslabón para que pasara de una manifestación social, de un descontento totalmente legítimo de la gente, de las amas de casa, lo que hablábamos hace rato, ¿en qué momento pasa a un tema de violencia, de vandalismo, de saqueos? Ese hilo conductor es el que hay que buscar. Y por supuesto se tiene que ver desde las tres vertientes. La vertiente jurídica, que está perfectamente establecida, que no hay que rascarle más, como dice el doctor Vázquez, las denuncias, la persecución del delito y por supuesto la impartición de justicia. El tema político y el tema de seguridad. A mí me parece que es responsabilidad también por parte de los catedráticos y de las universidades también hacer los cuestionamientos fuertes al gobierno y ver las líneas de investigación de no solamente de los que sacaron las pantallas, sino efectivamente quién está detrás de esto, quién se beneficia. Si es efectivamente el gobierno federal que no nos quiere ver en las calles manifestándonos de manera pacífica por los combustibles, o bien son grupos de radicales o choques que quieren su tajada del pastel hacia 2018, hacia las intermedias, ¿no? O no solo por los combustibles, y por eso yo volteo a ver al gobierno federal, no es solamente el tema de los combustibles, es todo el sexenio, es toda esta administración, que ha sido una cadena de eventos desafortunados que lo que yo presumo el gobierno federal trata de contener. Pero don Enrique, es que es indefendible este gobierno federal, es el mayor beneficiado. Bueno, es indefendible de colocar cosas, miedo en la sociedad. Pero no tampoco acusarlo de que él está provocando esto. Según ese es mi punto de vista. Una idea de que para distraer a la gente. A la gente no la distrae. Los expertos, para cerrar el tema sobre esto, por favor. Si es el caso, encontremos las evidencias para ello y señalémoslo y acusémoslo. Pero mientras no tenga choque, habrá que evaluar si estos grupos de choque entonces
tienen su origen en las instituciones, que yo lo dudo, o lo tienen en una intención de actores políticos, sociales que ahí están. Lo que es un hecho, señores, es que hoy en día esto se convierte más aún en el reto de las instituciones de seguridad para poner en la mesa cuándo y cómo es que el uso legítimo de la fuerza policial debe emplearse para contener esto. Porque al final de cuentas, esto no se puede convertir en impunidad. La autoridad debe actuar, pero no por actuar debe entonces demeritarse esa acción de los cuerpos policiales. Vuelvo al tema. ¿Cuándo es que deben entrar con toda la fuerza del Estado y con todo el respaldo legal las autoridades para contener estos y otras acciones? Una cosa es la manifestación, y es el derecho de todos nosotros salir a la calle y manifestarnos de lo que queramos. Pero otra cosa es transgredir la vida y la tranquilidad y la paz social de todas y todos los ciudadanos. Entonces hoy esperaría yo que los secretarios de seguridad de los estados en el país estén sentados revisando sus protocolos de actuación policial para entonces poner en la mesa y que también esas comisiones de derechos humanos que ahí andan, que son los que legitiman más a los criminales, estén junto con la autoridad entonces caminando en el mismo sentido para hacer valer la ley, señor. Y que entonces esto no se vuelva a suceder y quien la deba la pague. Maestra Maribel Flores, politóloga del Tecnológico de Monterrey. Último mensaje, última idea. Bueno, yo cerraría insistiendo con lo que estaba comentando anteriormente. Creo que la ciudadanía no debe caer en una paranoia colectiva, en un miedo colectivo, porque el miedo sí beneficia, y beneficia a muchos, y es efectivo, tanto para gobiernos que buscan desestabilizar el entorno, como para grupos, ¿no?, que también buscan intervenir e incidir de choque y desestabilizar el sistema. Pero no benefician al ciudadano común y corriente, no benefician al empresario, no benefician a la academia, no benefician a los medios, no benefician a nadie más que ellos mismos. Entonces hay que ser muy inteligentes en buscar cuál es el beneficio, cuál es el bien común y cuál es efectivamente aquella acción colectiva que tenemos que permanecer, que tenemos que seguir haciendo y permanecer estable y en calma, y no abonar a un clima social como el que se busca generar en todo el país. Creo que en ese sentido tenemos la ventaja de poder utilizar correctamente redes sociales y medios de comunicación. Matías Rivera. Nada más hacer un llamado, por supuesto, respetuoso a la ciudadanía, a las autoridades, a la responsabilidad y a la calma, a tomar con justa dimensión lo que está pasando. Por supuesto, sí cuidar nuestra familia, nuestra integridad, pero también no entrar en una psicosis social. Por supuesto, un llamado a las autoridades a que en el ámbito de sus atribuciones intervengan de manera puntual en estos lamentables sucesos para la ciudad de Puebla, y por supuesto esperemos que se recomponga poco a poco el tejido social y por supuesto la actuación de nuestras autoridades. Muy bien, pues muchas gracias a Eduardo Vázquez, experto en seguridad, a la maestra Maribel Flores, catedrática del TEC de Monterrey, y al maestro Matías Rivera, catedrático de la UPAE. Muy amable a todos. Gracias.